¿Los de adelante corren mucho? Ya no. Ya ni modo. Ya no, ¿ya ves? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Primitivo. Estamos frente a un contexto que nunca habíamos visto y por eso hacer predicciones se vuelve un poco inútil. Entonces déjame como poner el contexto para que entendamos. Y voy a arrancar con algo que nunca se había visto, que es el maltrato, así se puede llamar sin mayor eufemismo, de Trump a Zelensky la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Esto de que querían a Zelensky pidiendo perdón, arrastrándose como perro. Criticando hasta la forma de vestir. Criticando hasta cómo viste. ¿no? Que, ¿Por pues, qué no le has agradecido al presidente? Agradecido más. Y Zelensky pues, perdió también el control, porque no entendió que su papel era agacharse. Lo que está en juego ahora para el mundo es un presidente que dice, si yo tengo más poder que tú, ¿por qué te voy a tratar como un igual? Porque no eres un igual. Entonces, si tú no entiendes que no eres un igual, te quito las armas, te quito la inteligencia y a ver cuánto tiempo sobrevives. Que desde un punto de vista de realpolitik tienes razón. El problema para los Estados Unidos va a ser que va a destruir todo un tejido que le ayudó a contener a la Unión Soviética, que partía del principio de somos más o menos iguales. Claro que tiene más votos en el Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos que cualquier país, está en el Consejo de Seguridad, pero el TEMEC es un acuerdo entre iguales, donde todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ese mundo creo que ya se terminó. Nos vamos a mover a otro acuerdo. Yo creo que hay una buena probabilidad que terminemos con algún tipo de negociación que nos permita continuar con este proceso de integración, pero va a estar basado en otros parámetros. Primer cambio de fondo, Primitivo. No olvidemos que hasta ahora la crítica, la razón por la cual se han puesto los aranceles no tiene que ver con asuntos comerciales. Luego Trump habla de ello también, pero en los memorándums la razón es porque no hemos hecho ni China, ni México, ni Canadá, suficiente en el control del fentanilo. No sabemos cuál sea la métrica, nos decía la presidenta que algo habían acordado, pero no supimos que habían acordado, entonces no sabemos si faltan cosas, a lo mejor ella misma le van cambiando los objetivos día a día, pero aquí es un presidente que dice, yo tengo este instrumento y lo voy a usar para que hagas estas cosas que no tienen nada que ver con comercio. Claro, en el camino afectas al comercio, y se dice fácil poner 25% de aranceles a los automóviles, te destruye un ecosistema que está profundamente integrado, y bueno, ese ganamos un mes, pero ahí están los aranceles para el resto de los productos. No tengo idea que le estén pidiendo a la presidenta Sheinbaum. En el caso de Canadá yo creo que el problema es de otro tipo, porque la frontera canadiense es una frontera bastante más segura y con mucho más control y con mucho menos tráfico de migrantes y de fentanilo, pero muchísimo menos que México. Pero bueno, ese creo que tiene que ver con la visión de Trump de que Canadá debería de ser el Estado 51, o por lo menos un Estado conservador. Bueno, ya le dice gobernador a Trudeau, ¿no? Pero ya viste lo que sacó en su red social. Tuvo una plática decente con el, basically friendly, dijo, con el presidente, con el primer ministro Trudeau, y luego se enoja. Ahora, no sabemos cuándo va a haber elecciones, parece que se va a quedar, está usando los aranceles, o sea, me está engañando a mí, me está usando a mí, para hacerse popular y quedarse en el poder. Entonces, se mezcla todo. Pero en el caso mexicano, ahorita, el tema es crimen organizado. En palabras de ellos, innumerables veces, la intolerable relación entre el gobierno y el crimen organizado. Sí, se mandaron estos 29 encajuelados a Estados Unidos, pero lo han dicho ya de distintas formas varios funcionarios, incluido Trump, que de lo que se trata es de ver a los políticos que están presuntamente vinculados con esta estrategia del sexenio pasado, donde se abrieron canales de expansión del crimen organizado muy importantes. Pero vendrá a principios de abril, Primitivo, va a venir el análisis que haga el Departamento de Comercio de cuál es el costo económico para los Estados Unidos de los déficits comerciales que tienen con China, Canadá y México, y ahí también van a subir a la Unión Europea. Fíjate cómo ahorita la Unión Europea no está subida, porque el fentanilo no viene de la Unión Europea, pero ahí van a subir a todos los países con los que Trump está enojado, porque en su visión, creo que equivocada, pero en su visión del mundo, si yo te compro más de lo que tú me compras a mí, tú estás abusando de mí, Primitivo.
y entonces vamos a ver cómo lo remediamos. El problema es que la teoría económica te dice con toda claridad que poner aranceles no te resuelve el tema del déficit, porque tiene que ver con que los Estados Unidos ahorran poco y Pero consumen eso, mucho. eso no lo saben en la Casa Blanca. A mí me cuesta mucho trabajo A mí también, pero tener esa idea. Pero es que llegan personajes como Peter Navarro, que Ajá. es un personaje muy interesante, es un profesor, creo que con doctorado en Harvard, de una universidad en California, y ha construido una teoría que yo creo que está equivocada, pero tiene rigor, está publicada en buenas editoriales, el grueso de los economistas lo ven distinto, pero ellos son gente que rompe con los paradigmas, entonces se agarran de esto. Igualito que acá con, pues, ¿cuál es el mejor aeropuerto? Pues Texcoco, hombre, todos los expertos estaban de acuerdo con él, pues, se agarran de alguna cosita por ahí y van a hacer su chulada esta en el AIFA, ¿no? Entonces creo que la pregunta que yo tengo, Primitivo, es ¿de qué forma estas decisiones van a impactar al público en Estados Unidos? Y ese público, ¿qué tanto va a ir cambiando su aprobación de Trump? Si ves ya las encuestas, Primitivo, hay una ligera baja en la aprobación de Donald Trump, pero menor, pero hay una baja. Esto lo va a engrandecer porque está peleando con el mundo, quizá, o cuando vayan a comprar el coche, esté más caro, o no haya fresas o lo que sea, se van a empezar a enojar con esta estrategia. No lo sé. Ahora, finalmente creo que podemos terminar con la pregunta que le hiciste al Francisco presidente Cervantes del Consejo Coordinador, Paco Cervantes, ¿qué podría hacer la presidenta Sheinbaum? Porque allá tiene un gran dilema. China y Canadá ya dijeron, tú me aplicas aranceles, yo te aplico aranceles. Es una estrategia rara, porque como ya nos explicaron tantas veces desde el gobierno, poner aranceles es darse un tiro en el pie. Entonces, si ellos nos ponen aranceles, se están dando un tiro en el pie, si nosotros ponemos aranceles, nos estaríamos dando otro tiro en el pie. La teoría es que si los pones focalizados y afectas a los agricultores de Idaho y estos protestan, esto podría servir para salir de este hoyo, como este mes que ganó la industria automotriz por ir a hablar con Trump. No lo sé. Yo tiendo a pensar que ya no funciona así el mundo, que si la presidenta va a subir aranceles este domingo, y sobre todo si lo hace, Pepe, creo que es un tema primitivo, ya lo tengo así incorporado, Pepe, en la cabeza, si lo hace en medio de un meeting donde anden quemando banderas norteamericanas, muñecos de Trump mutilados, creo que tampoco quieres enojar al de allá arriba. Una cosa es que es muy difícil negociar con él, nunca sabes cómo lo apaciguas, pero hasta ahora la ventaja que tiene Sheinbaum, que creo que hizo bien contra lo que yo dije al principio de este sexenio, que fue no ir a exponerse con Trump, pero si ella encabeza un meeting donde anuncia estos aranceles y en el camino queman banderas y una cosa antiimperialista clásica setentera, yo creo que hay un cierto riesgo. Es darle un pretexto a Trump en el terreno de los símbolos, que además es donde él se mueve. Y que en Fox News salga esto, lo vea y la relación se complique aún más. ¿Qué podemos esperar ante este mundo incierto, ante esta incertidumbre? Hay mecanismos, bien lo dices, ya es cada vez más difícil analizar y, por supuesto, pues, proyectar las cosas, ¿no? Hacer pronósticos. Muy difícil. Entonces, ¿cómo planteas una estrategia en un mundo que además pues, no entendemos bien? Como no lo entendemos, ¿qué va a pasar sobre todo en el país más débil que somos nosotros? Lo que ya le preguntaste a Francisco Cervantes es, se va a empezar a desacelerar la inversión. Aunado a ese balazote en el pie que nos dimos, que es la reforma al Poder Judicial. En cuanto nos vayamos acercando a la elección, vamos a ver el desastre que es eso, quiénes van a elegir a los jueces en lo penal, en Almoloya de Juárez, en el penal del Altiplano, pues quién sabe qué tanto afecta el crimen organizado. Ya confirmó hoy, por ejemplo, Guadalupe Tadei, que los ciudadanos no van a contar los votos. No van a contar los votos. Como se hacía en los años 80, Exacto, 70. 12 días y a ver qué componendas hacen por ahí. Entonces va a ser una elección muy desasiada y cuando los inversionistas empiezan a entender que los ministros de la Corte van a ser gente cercana al Poder Ejecutivo, yo creo que eso va a desestimular aún más la inversión. Yo voy a estar en México invirtiendo, sufriendo los aranceles, amenazas de Trump, y además, si me plantean si tengo un problema con el gobierno, no tengo un mecanismo adecuado para resolverlo, creo que eso también nos va
pegar. Como tú bien sabes, lo discutimos hace 15 días, el Banco de México ya bajó su pronóstico central de crecimiento de la economía a 0.6%. Mencionabas hace un momento como ya Banamex lo bajó aún más, y yo creo que estamos en riesgo de entrar a una desaceleración importante. Podrán culpar a Trump, eso, el anillo al dedo, pues es un clásico morenista, pero la verdad es que es un escenario que es complicado adentro y afuera. Y además los efectos, lo importante son los efectos, no quién tiene la culpa. Exacto. Tanto para México como para Estados Unidos. Exacto. ¿No? Carlos, muchas gracias. A ti, Primitivo. Buenas tardes, buenas noches. Hagamos una pausa, volvemos. Kilos detrás de